Bien, amigos, el programa de hoy no tiene demasiados comentarios, pero el que tiene es largo. Muchos años en un medio hace que usted repita algún tipo de asunto o anécdota. Y ya en estos años hemos repetido una anécdota que nos ocurrió en el lobby del Hotel El Embajador. En esa época, los pilotos de Iberia se hospedaban en el Hotel Embajador. Yo esperaba a alguien y me acerqué a la barra que está en el lobby y pedí un café. Había un señor con un vaso de vino que me dijo, ¿usted es dominicano? Digo, sí, señor. ¿Y usted es español? Dice, sí, yo soy piloto de Iberia. Me dice el señor, yo soy piloto de Iberia. Y me toca, había una situación interesante aquí, era que cambiaban tripulación aquí en Santo Domingo. Y ellos dormían ahí 1 o 2 noches para esperar un vuelo de México y volver a cambiar de tripulación. El tema es que la conversación nos dio una lección. Hablábamos de los accidentes que ocurren en la aviación. Y me dijo, con un tono muy español, dice, los aviones no se caen, los aviones los tiran. Por ejemplo, un problema único en un vuelo es muy difícil que haga derribar un avión. Digo, ¿cómo así? Me dice, un problema, un combustible, usted se va al más cercano de los aeropuertos, un FAG, a usted no le gusta cómo se está manejando uno de los motores, se devuelve, pero un problema es posible, pero es muy difícil que un solo problema derribe un avión. Los problemas vienen cuando usted tiene un personal no con suficiente experiencia, es decir, el error humano. Cuando tiene un tiempo inesperado, alguna situación meteorológica que no estaba prevista en la ruta. Porque si fuera así, solo ese problema hace que usted se desvíe. Y a eso se añade un fallo, entonces ya la cosa se complica, porque son 3 problemas. Y lo más seguro es que el avión se vaya a pique. Caramba, eso sí. Pasaron los años y llegué a la conclusión de que la economía en una empresa y la economía en un gobierno o en un país tiene las mismas condiciones. Un problema no causa tanto como cuando se suman los problemas. Es decir, cuando no hay ingresos, entonces está el préstamo. Cuando no hay ingresos, entonces está la austeridad. Cuando no hay ingresos, está la donación. En fin, siempre hay una situación, un elemento que puede combatir lo otro. Todo esto es preámbulo para decirle que nunca antes República Dominicana se ha visto en una situación como la que estamos viviendo ahora. Ustedes a veces oyen, y eso nuestros televidentes que nos dan seguimiento nos lo recuerdan a veces,
que nosotros decimos, en este país el único que no está quebrado es el que no ha sacado cuenta. Y lo digo, no es de chiste, es que es en un alto porcentaje, fuera de las empresas enormes, esa es la realidad de todo el que tiene un negocio. No es solamente quebrado porque sus gastos son mayores que sus ingresos, sino que sus activos no permiten sobrevivir si no tienen una cantidad de ingresos. Pongo un restaurante tiene la luz, el alquiler y los sueldos de los empleados, pero en sí hay restaurantes que pagan en un mes una nómina mayor que lo que cuesta todo su mobiliario. Y por eso decíamos aquí el que no está quebrado es porque no se ha sentado a sacar cuenta. Ese tema hoy pasa a la historia. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha tenido problemas. Hoy el mundo tiene más problemas que nunca y problemas en todas las áreas. El mundo tiene problemas de salud, en que no hay un país que se ha podido escapar. Tiene problemas de que sus presupuestos ha tenido que dedicarlo a la salud. Eso le ha producido un problema económico que ha abandonado los renglones que tradicionalmente los presupuestos dan. Los países, mientras más grandes, su déficit presupuestario es mayor. Hay muchos que piensan que Estados Unidos está en bollante y que Haití no. No, Estados Unidos tiene más deudas y más compromiso que Haití, porque Haití se ajusta a nada. Por tanto, el que nada tiene, nada pierde. Entonces, ese problema mundial que hay de salud, de presupuesto, de educación y sobre todo que no ha cambiado toda la vida a todo el mundo, eso se ha pasado al tema nuestro, porque somos parte del mundo. Y no soñemos con que la Unión Europea nos va a hacer un programa de ayuda, porque el principal problema que tiene la Unión Europea son ellos. No pensemos en que China va a hacer un programa de ayuda, porque los chinos lo que hacen es negocios, te dan a cambio de algo. Y nosotros tenemos unos aliados naturales que no ven con buenos ojos el que los chinos metan sus narices aquí. Entonces, localmente, nosotros tenemos todos esos problemas magnificados con una salvedad. Nos hemos puesto de acuerdo y ahí estamos de acuerdo todos. Dice, ay, qué bueno que nos hemos puesto de acuerdo. ¿Ustedes saben en qué nos hemos puesto de acuerdo? En ponernos en desacuerdo. Todos los sectores dominicanos, en mayor o menor medida, tienen problemas internos por sector. Todos. No hablemos solamente del turismo, que era el renglón que más nos aportaba divisa. Se sabe que ese es un problema. Entonces, nosotros tenemos los mismos problemas globales, más lo que nosotros hemos recibido, más lo que nos estamos creando, y de eso es que yo quiero hablar. La cantidad de problemas y diferencias que nosotros tenemos entre nosotros, creados por nuestros intereses y que no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo. Y ahora, todos los sectores estamos en desacuerdo. Todas las áreas, y se las vamos a mencionar algunas, están enfrentando dificultades. No hablemos del gobierno, con un presidente que tiene la mejor intención
llega al poder con metas muy claras. No quiero que este gobierno dilapide un peso. Pero resulta que eso piensa él solo. Hay mucha gente que se le está buscando. ¿Qué hace? Primero, a veces no dice las cosas. En el presupuesto se han incluido cosas como por ejemplo la venta de bienes del Estado o impuestos que se pusieron en el presupuesto y después han sido sustituidos. Y dice, ¿y por qué no lo dice? Ustedes saben por qué no lo dice. Porque a veces decirlo produce mucho ruido y produce otros problemas que dividen más a la población. Miren el turismo. Vamos a abrir el turismo por decreto el 1 de octubre. Abrámoslo. ¿Pero van a llegar los turistas? No, no van a llegar los turistas. ¿Se va a arreglar Puerto Plata? No. Van a aumentar los gastos de los hoteles porque van a tener que poner un mínimo de personal. Y ese es uno de los sectores que está literalmente quebrado. ¿Por qué? Porque tienen un punto de equilibrio que está calculado en base a una ocupación que tiene 7 meses perdiendo y que no tiene los ingresos y no sabe cuándo eso se va a resolver. Porque vienen canadienses, vienen franceses, vienen españoles, no van a venir. No van a venir porque están en su casa guardados allá, ricos y pobres. Nos igualó a todos. Entonces, tú coges el problema de la salud. ¿Ustedes creen de verdad que las clínicas privadas están bien? No, porque el costo de la atención de un enfermo del virus no está previsto, que nadie lo puede, pero nadie lo puede pagar. Y es penosa la forma en que una persona está en una clínica. Puede haber unas 2 clínicas, pero no están haciendo ningún tipo de operación que los beneficie, porque entonces el resto deja todo para después. Los centros de atención primaria están bien. No, la gente no va a centros de salud porque temen infectarse y dejan todo para después. Entonces, el problema de salud, y en medio de eso, cambian la política de la administración anterior por esta, con variantes y con criterios diferentes, y sin comunicación, porque usted puede estar seguro que después de la toma de posesión del ministro actual, yo dudo que haya habido una sola reunión entre el que se fue y el que llegó. Y así no se puede trabajar. Eso no es de que te dejo el escritorio limpio. A veces algunas áreas muy, muy delicadas, se han podido mantener. Afortunadamente, donde hay un tema que no es salud, todo lo que se hizo es malo y todo el que estaba era ladrón. Aparecieron 2 voces que a lo mejor lo van a votar porque se atrevieron a decir que lo que encontraron no estaba mal. Santos sustituyó a Rafaelito Valle y se le ocurrió decir que Infotep estaba funcionando bien. Y el de Senasa dijo que no encontró grandes problemas en Senasa, pero son los únicos. Ayer mismo un amigo no se podía quedar atrás y dijo que todo lo que encontró estaba mal, porque parece que ese es un mandamiento que hay. Para poder cubrir nuestros déficits, necesariamente tenemos que poner en 0 el que estaba. Entonces, eso es en salud. En educación, la política del gobierno, y esa no es de Furcal, es del gobierno,
que entiende que un éxito sería abrir las clases. Un éxito sería abrir el turismo. Un éxito sería que todas las clases el mes tal abran. Un éxito sería que la medicina anuncie que la gente no se van a morir. ¿Qué éxito ese? Pero no es así. Hay cosas que no se puede con ellas, porque están por encima de los deseos de uno. Yo quiero que llueva, pero no llovió. Yo quiero que no llueva, pero llovió. Entonces, educación tiene ese problema, lo mismo del turismo. Sigo. Hay un problema entre el gobierno que surge de la unidad de la oposición y del gobierno que sale. Es natural, porque por algo se sale del que estaba. O la gente se hartó, o lo estaban haciendo mal, o la oposición fue tan unida que impidió que la gente del gobierno y el PLD lograra los votos. Es normal. Esa es una diferencia normal que está en política. El otro tema, el presupuesto. Tenemos un presupuesto que presupone gastos que son seguros, pero presupone ingresos que no son seguros. Nosotros calculamos que vamos a gastar 1 billón de pesos. Muy bien, eso es lo que nosotros, pero es seguro porque los empleados, el combustible, los vehículos, los sueldos, todo eso está a los préstamos que tenemos que pagar capital e intereses, eso está seguro. Ahora, pregunto, ¿el presupuesto de ingresos es seguro que el gobierno va a recibir lo que calculó que va a recibir de aduana? No, es un presupuesto. ¿Es seguro que todo el mundo va a ir a pagar impuestos? Sí, porque la ley lo obliga. ¿Y usted cree que si yo no pude lograr mis ingresos y mis beneficios, usted me va a meter preso por estar atrasado? Voy a un tribunal contencioso y llevo las pruebas y demuestro que en este año el dinero que me ingresó yo lo tuve que utilizar en otras cosas más urgentes que el Estado. Entonces, hay problemas. Entonces, ¿qué busca el Estado? Nosotros vamos a vender patrimonio del Estado. Muy bien, ¿qué vamos a vender? No lo podemos decir porque lo que vamos a vender es algunas plantas eléctricas. Pero ¿a quién se lo vas a vender? Ya lo tienes negociado. ¿Cuánto te van a pagar? ¿A quién se lo vas a dar? ¿Vas a convertir a un empresario en un monopolio? ¿Que él es que va a poner las reglas? No lo puedo decir. Vamos a poner impuestos. No, pero mira, no ponga impuestos porque no te lo van a pagar. Vamos a hablar con Barrigol para que nos avance el dinero. ¡Ay, qué bueno! Pero todo eso estaba en el presupuesto, tuvieron que cambiarlo. Entonces, hay problemas presupuestarios y por tanto hay problemas fiscales en la que el Banco Central, por más bien que haga las cosas, no puede cubrir lo que cubre impuestos, porque Héctor Valdés no le da orden a impuestos sobre la renta, ni le da orden a la aduana, que en todas partes del mundo o en los principales países el ministro es de economía, que maneja las dos cosas. Entonces, ahora tenemos el sector privado. Yo quiero que ustedes sepan que pronto se vence la gestión del presidente de la directiva del CONEP. ¿Qué yo creo? Yo creo lo mismo que creí en agosto, que las elecciones se pospusieran
porque así el gobierno de Danilo podía pasar el vendaval, pero pararle un barco al lado para transferir la carga y la tripulación en medio de la tormenta iba a resultar. No, lo hicimos y estamos bien. ¿Qué lío hay? Todo lo que ustedes están viendo. Todo lo que ustedes están viendo. Que los desempleados del PRM, que ahora pasaron a empleados, ahora son los que están en los cargos, y los del PLD, que tenían 16 años comiendo, ahora se fueron a su casa. Esa situación en el CONEP es lo mismo. Pedro Brache ha estado enfrentando o colaborando en medio de esta crisis. ¿Qué se pierde con llegar a un acuerdo en que la actual directiva del CONEP permanezca en vez de 2 años, 1 año más trabajando? No, porque hay otro grupo que quiere tener incidencia política. Hay enfrentamiento ya en el sector privado, en un sector que es importantísimo, tan importante como el gobierno. Y si esa gente dice, vamos a aguantar los impuestos o vamos a pagar los impuestos, es diferente. Pregunto, ¿no puede esperar el otro grupo un tiempo para comprometerse que ellos van a asumir el CONEP? No, porque es ahora. Muy bien. Los dos empresarios que tienen más incidencia, porque son los que tienen más empresas y tienen más votos, no podrían servir de canal para que esos dos sectores se pongan de acuerdo. Me refiero a Vicini y a Corripio. No, ellos no se quieren meter en eso, porque los dos son amigos de ellos. Entonces, y hasta socio de ellos, porque el caso de Vicini fue socio de Rica y socio de Bonetti. Entonces, ese problema lo tenemos planteado. Y el hecho de que ahí haya problemas internos hacen que no puedan trabajar junto con el gobierno, porque ahora es con el gobierno, no es en contra. Otro asunto, el tema judicial. Ustedes no se están dando cuenta que no se mencionan jueces, sino fiscales. Miriam Germán, Jenny Berenice, han pasado a ser las primeras figuras del sistema judicial, porque ellos son los jueces de querella, los que dicen eso va para justicia y ese no. Y no se habla de qué tribunal, no. Esas dos personas se convierten en ley, batuta y constitución. Problemas. Sigo. La agropecuaria, el sábado vivimos en que sectores amigos del gobierno, los dos, tienen enfrentamiento por el patronato y por Aproleche. Porque el asesor es de un sector y los que quieren ser directivos son de otro sector. Problemas porque eso afecta la producción pecuaria, es decir, todo lo que es carne y leche, y esa es la proteína. Vamos a tener otro problema que hemos creado. No se va a resolver. La energía, se van a vender plantas para producir el dinero, incluyendo Catalina. Y aquí estamos discutiendo el 60,000 pesos, 2,000 pesos diarios que alguien le subió a Morrison. Señores, ese no es un problema. No es un problema, eso es un ruido que no tiene importancia frente al otro problema energético. ¿Quién va a comprar las plantas que todavía el gobierno tiene acciones? ¿Quién va a comprar las acciones de
el gobierno en todas las empresas del Estado. Bien, problemas en energía, problemas de los partidos. Presidente de toda la buena fe dice, pues caramba, pero si nosotros no tenemos elecciones hasta 3 años, esos miles de millones de pesos que se le están, vamos a rebajarlo o vamos a eliminarlo este año. Ay, mijo, lo están convocando, porque aquí hay personas que viven de los partidos políticos y la mayoría de los partidos minoritarios son partidos por ese presupuesto que le toca 14, 20, 24 mensuales. Y esa gente están en eso porque les conviene. El barrilito, señores, el barrilito es parte del sueldo de muchos legisladores. Y entonces, entre el tema del barrilito y el tema de los partidos, estamos perdiendo un tiempo precioso. Y el presidente lo que ha hecho 2 propuestas y dice, pero espérate, yo para que ustedes no piensen, dono mi sueldo, porque el poder ejecutivo no lo puede todo en los países democráticos, no lo puede todo. Y la seguridad social, le quieren cargar todo a la seguridad social, lo que el gobierno no puede cubrir con el presupuesto de salud, sí quieren cargar, ahora quieren que todo el presupuesto lo cubra la seguridad social, y la seguridad social tiene limitación. Y para ponerle una fresita al helado, tenemos el problema de migración, problemas de migración. Aquí se está hablando ahora más de la española que nunca antes. Nunca antes se había hablado tanto de la unificación del territorio. Pero elegimos ahora, en 2 semanas de gobierno, ya teníamos legisladores proponiendo el tema de la ley del Código Penal. ¿Por qué? Porque eso tiene un contenido aborto que querían también complacer a los que se comprometieron para aprobar eso. Entonces, cuando yo veo todas esas cosas y nos queda, tenemos a los empresarios que pueden servir de intermediarios, no porque tienen problemas. Tenemos problemas con la justicia y está tranquilo, no porque son superpoder. Tenemos ahora mismo ingresos suficientes que nos hacen sentirnos cómodos, no porque no hay de dónde buscar. Tenemos problemas laborales, sí, porque la mayor cantidad de las personas están perdiendo su trabajo. Mucha gente vive de comisiones y vive de sobresueldos y vive de combustible y vive de un carro. Todo eso se acabó aquí. Y 2 problemas que nos quedan. Uno es el problema sindical. Aquí hay una empresa que yo le voy a poner de ejemplo, que se llama Caribe Tour. Caribe Tour ha dado un ejemplo de transporte tanto local como interprovincial. Usted tiene ese problema, nadie se queja del costo, nadie se queja del servicio y es una empresa modelo. Esa empresa tiene otras inversiones, que es en remesas. Las remesas de los dominicanos ha disminuido considerablemente. Es decir, ya la ayuda que venía no es la misma, aunque aparecen unos números producto de que durante un tiempo el gobierno americano le daba un dinerito de subsidio, pero ya eso se acabó. Tercero, ellos tienen inversión en turismo. Todos los hoteles de Caribe Tour están cerrados y no están produciendo. Y tienen un banco que no tiene la dimensión de competir con los otros. Quiere decir que está navegando
en un mar proceloso, pero tiene un problemita, y es que en medio de la campaña, un grupo de sindicalistas han pasado al poder, y no es verdad que esos sindicalistas van a defender el transporte privado. El señor senador de la provincia de, ¿cómo se llama Sabaneta? Santiago Rodríguez, ese señor que tiene un crédito ilimitado con Corea y con China, aumentará ese crédito y tendrá más vehículos compitiendo en condiciones subsidiadas, porque hay que complacerlo, porque primero es senador, es sindicalista y tiene un partido político. Pero son 2 o 3. El que está preso por haber matado a un rector también está operando desde la cárcel. Entonces, ese es un desequilibrio en el transporte. Lo único que nos queda es un comentario muy difícil para mí. Es un comentario difícil, pero alguien tiene que mencionarlo. Normalmente, las iglesias, sobre todo la católica, servía de equilibrio a los gobiernos. Y como el cura, el maestro y el policía son las 3 autoridades de la mínima célula que es la pequeña comunidad, eso tienen la verdadera temperatura de lo que está pasando en la economía y en la sociedad. Y la iglesia, una vez a través del cardenal López Rodríguez y otra vez a nombre de Agripino Núñez, ya no tiene los interlocutores que tenían antes. Y no pueden participar, a pesar de que todos sus obispos son hombres buenos, son hombres sanos, son hombres humildes. Tienen el problema de que ellos también son muy cuidadosos en no meterse en la política. Salvo raras excepciones, cuando hay mucha presión, ellos hacen algún problema. Pero en términos generales no se meten. Y ahora resulta que la iglesia tiene 2 problemas que no va a poder resolver. No los va a poder resolver. Uno, una información que apareció anteayer, fue el viernes, perdón, en Roma, de que la iglesia estaba transfiriendo dinero hacia República Dominicana. ¿Y para qué? ¿Y con qué fines? ¿Y para ayudar qué? Aparece esta información. Ahora tenemos nosotros una denuncia hecha por un periódico importante en Italia, que la iglesia está obligada a responder, pero usted puede estar seguro que con la estructura que tiene la iglesia, no es el obispo de Mao Montecristi el que va a responder, porque si ni sabe de lo que se está hablando, o el de Barahona no sabe lo que se está hablando. La conferencia del episcopado es que tiene que responder ese problema. Y es un problema serio, porque se supone que la iglesia tiene bienes, pero la iglesia hoy es el poder de activos más grande que tiene el país. Las iglesias son del Estado, tiene más de 3 universidades o 4 universidades privadas y un concordato que los exime de impuestos. Y si la iglesia está lavando aquí, ¿cómo van a explicar eso? Que no es verdad, pero tienen que explicarlo. Y el otro problema es que para mí es difícil, porque yo soy personalmente un amigo del cardenal dominicano y soy amigo personalmente de una persona que tiene una queja con el personal. Es una muchacha y el cardenal que tienen un problema de tipo personal. Ese problema en este momento se va a incrementar porque la joven fue a la justicia
y la iglesia no sabe qué hacer. Se trata de que no sea verdad o mentira, vamos a suponer que sea cierto, porque el cardenal es un hombre y en toda su vida pudo haber tenido una relación con una mujer. Suponiendo que eso sea así, no tuvieron hijos, ella demanda un pago por el daño que él le produjo a ella, y a quien demanda es a la iglesia. Ese problema va a conseguir apoyo de todos los medios de comunicación y de todos los sectores dominicanos que o son enemigos de la Iglesia Católica o son enemigos del cardenal. Pero ese es un problema entre ellos dos. Pero parece que la Iglesia tiene como costumbre responder por los daños de sus pastores. Y ese problema va a comenzar a incrementarse en este. Nosotros no podemos tomar ningún partido porque independientemente que puede o no ser cierto, es un problema entre dos personas que no tuvieron hijos. Y entonces no sabemos si ese es un problema personal de un hombre que ya está Alzheimer o si es un problema de la Iglesia Católica Dominicana, que tiene que tomar una decisión porque ella tomó el camino legal y van a encontrar personas que van a poner cosas. Hasta ahora es las redes, pero ya eso ya tiene cuerpo y está en la justicia. Esas dos cosas, de la cuenta en Roma y el problema entre la joven y el cardenal, ponen a la iglesia en una condición difícil. Y está también un elemento político que no se ha sopesado, y es que la Iglesia Católica no va a defender al cardenal. ¿Por qué? Porque la curia romana, a pesar de la amistad que hay entre el cardenal y el papa, no está contenta con el cardenal dominicano, porque él fue que presionó la destitución de Woselowski y de lo que ocurrió después con Woselowski. Y le cargan el dado a él, porque ellos querían que el cardenal no se metiera y que dejara trabajar aquí, o sea, a dar una salida al... Es más, acusan al cardenal de que él le pasó a Nuria Piera la información. La situación es que no tenemos árbitros y que la misma iglesia tiene más problemas que el gobierno. Entonces, el deber es decirlo porque por más que el presidente de la República quiera, los problemas sobrepasan la capacidad de carga de un ser humano. Son demasiados problemas que tenemos aquí. No se trata de que un avión se cae cuando tiene 3 complicaciones. Se cae de que no hay un área que no tenga problemas. Todos tienen problemas. Comenzando por nosotros. Solamente el hecho de que cada quien se proteja contra el COVID, solamente eso nos cambia la vida completamente. Hasta el saludo nos los ha limitado. El contacto físico nos los ha limitado. Este es otro mundo. Y uno se niega a aceptar las cosas en esa dirección. Problemas de todo tipo al mismo tiempo tienen la particularidad de que no les ofrece a la República Dominicana un futuro promisorio. Nosotros tenemos la dificultad de que todos los sectores tienen problemas, y cuando todos los sectores tienen problemas y no hay quien intervenga, no hay ninguna posibilidad de salvarse. Porque hasta los que toman el poder a veces da la sensación de que no saben lo que van a hacer con el poder.
porque las principales críticas salen de ellos mismos. Hoy no nos sorprende, porque esas son sus cosas. El presidente Fernández está escribiendo de los 5 grandes estrellas que murieron este año. Decidió escribir sobre el tema en el listín, porque eso a él le sacaba un poco de presión. Pero cuando tú ves eso, lo primero que te busca es quién firme el artículo. 5 leyendas se despiden: Bob Gibson, Whitey Ford, Tom Shiver y Lou Brock. Se despidieron. Firme el artículo: Leonel Antonio Fernández Reina. ¿Verdad? Cuando tú ves esas cosas, uno dice, señores, no hay salida. Usted no le puede estar dando esperar de un mandatario que tiene muchas limitaciones y que muchas decisiones y proyectos tiene que hacerlo para no producir ruido. Es imposible que él logre un éxito ni siquiera parcial de esta crisis. Ojalá que no tengamos que decir, solamente nos queda un camino, que es Dios. Estamos casi llegando al punto que tenemos que entregarle el tema a Dios, porque nadie tiene la solución en sus manos. Vamos a hacer una pausa, porque aquí la leche tiene un nombre, se llama Rica. ¿Y Leonel no quiere ser árbitro? ¿Cómo? Leonel no quiere ser árbitro. Árbitro, pero es que a él no lo aceptan como árbitro, porque él es parte. Él es parte. Por eso dije que el único árbitro tiene más problemas que los árbitros, que la iglesia. Entonces, Leonel no puede, ni es, ni será, ni debe ser árbitro, no. Él es parte, ¿verdad? Y con una diferencia, y posiblemente con futuro de éxito en su sector, que es el político. Porque es el único que sabe lo que quiere y que la mayoría le están trabajando para él, comenzando por el gobierno. Directa, indirecta o circunstancialmente. No, es que el gobierno le está haciendo el trabajo de trancarle a toda su gente, pero a él no lo menciona. ¿Tú ves alguna gente de Leonel que lo hayan mencionado? Entonces, vamos a una pausa. Pausamos.